El cielo se oscureció, como si alguien hubiera apagado la luz en esa parte de la ciudad. De regreso a casa después del trabajo, no esperaba un aguacero así. Al principio, unas cuantas gotas golpearon el asfalto, y en cuestión de minutos ya estaba corriendo bajo un torrente de agua, tratando de cubrir mi cabeza con la carpeta de documentos. La ropa se empapó de inmediato, el cabello se pegaba a mi cara, y los zapatos comenzaron a resbalar sobre las baldosas mojadas. En el estacionamiento vi un coche. Alex bajó la ventana y agitó la mano. Su voz se abrió paso a través del ruido de la lluvia. «Sara, súbete, vas a empaparte hasta los huesos». Dudé. Tal vez. Pero la situación no dejaba muchas opciones. Me subí, tratando en vano de no mojar el interior del coche. Alex parecía sonreír, observando mis intentos. «Pareces salida de una película», bromeó él, encendiendo la calefacción. Me dejé caer en el asiento, agotada. «¿De qué género? ¿Comedia?» «Más bien drama», respondió él, su mirada deslizándose más allá de mí, deteniéndose en la tela mojada de la blusa que se me pegaba al cuerpo. Viajamos en silencio, mientras el ruido de la lluvia llenaba el espacio. Alex sugirió ir a su casa para que pudiera cambiarme y secarme. Los zapatos mojados me habían rozado los pies, y la perspectiva de secarme era tentadora. Asentí. En su casa hacía calor y era acogedor. Alex me ofreció un suéter y unos pantalones deportivos. Me refugié en el baño, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Todo era completamente inocente, pero su mirada en el estacionamiento no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Quitándome la ropa mojada, sentí una mirada ajena sobre mí. Giré la cabeza por encima del hombro y vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta, y Alex estaba espiando. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Sonriendo, dije en tono de broma: «Aquí no hay nada que ver para ti». Él sonrió avergonzado y se retiró, y yo cerré la puerta con cuidado. Pero siendo honesta, me agradó. Me agradó que mi jefe se interesara por mí no solo como empleada, sino también como mujer. ¿A qué chica no le gustaría eso, especialmente si el hombre es atractivo? Cuando regresé a la sala, vi a Alex preparando té. Me miró y sonrió, como si me viera con otros ojos. Me senté en el sofá, enterrándome en el suave suéter que olía a su colonia. Empezamos a hablar del trabajo, a discutir proyectos, pero cada vez que encontraba su mirada, había algo más, algo que no podía entender. «¿Sabes?», dijo él, deteniendo su mirada en mí un poco más de lo necesario. «Mereces mucho más de lo que tienes ahora». No sabía cómo responder, pero había algo en sus palabras que me hizo pensar. Ambos sabíamos que no hablaba solo del trabajo. Al día siguiente, sentada en mi escritorio, no podía concentrarme. Los momentos que pasé en el apartamento de Alex no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, y su mirada, esa mirada prolongada cuando me estaba cambiando, no me daba paz. Traté de atribuirlo todo a mi imaginación, pero algo dentro de mí me decía que era más que una simple curiosidad inocente. Había algo personal, algo atractivo, algo que él no pudo ocultar, a pesar de su contención. Alex comenzó a quedarse más tarde después del trabajo, como si por casualidad coincidiera conmigo. Al principio eran conversaciones breves en el pasillo, luego, propuestas repentinas para tomar un café. Siempre encontraba una excusa para discutir proyectos, pero nuestras conversaciones poco a poco se volvieron más personales. Él sabía escuchar y parecía realmente entenderme. «¿Por qué no aspiras a más?», me preguntó un día, sentado frente a mí en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Su voz era suave, pero contenía un desafío. «Eres demasiado talentosa como para conformarte con poco». Sentí que algo dentro de mí se estremeció. Las palabras que pronunció resultaron dolorosamente ciertas. Realmente me faltaba confianza, y quizás por eso siempre elegía el camino más seguro. A veces la estabilidad es más importante. Intenté justificarme, pero sus ojos decían que no creía en mis palabras. Cada vez que nos quedábamos solos, sentía su atención sobre mí. No decía nada de más, no hacía nada directo, pero en su presencia sentía algo nuevo. Interés, atracción. Era algo prohibido, pero tal vez por eso mismo resultaba tan tentador. Mientras tanto, Josh empezó a notar que me quedaba tarde en el trabajo con frecuencia.
Cada vez cenábamos juntos menos, y cuando llegaba a casa, sus preguntas se volvían cada vez más insistentes. ¿Otra vez trabajo hasta tarde?, preguntó una noche, cuando entré al apartamento después de las 8. En su voz había un leve matiz de desconfianza. Sí, el proyecto está contra el tiempo, respondí, intentando sonar lo más convincente posible. Sentía como el peso de la mentira se iba acumulando, como piedras en los bolsillos que me tiraban hacia abajo. Josh siempre había sido mi apoyo, la persona con la que construí mi vida, pero últimamente sentía que entre nosotros crecía una pared invisible. Alex, por otro lado, se estaba convirtiendo en esa chispa que me hacía sentir viva. Cada una de sus miradas, cada toque casual al pasarme documentos, se convertían para mí en un recordatorio de que aún podía ser deseada e interesante. Trataba de luchar contra ese sentimiento. Intentaba convencerme de que era solo un capricho pasajero, pero parecía que todo iba más allá de lo que estaba dispuesta a admitir. Al tercer día consecutivo que me quedaba hasta tarde en el trabajo, Alex se acercó a mí con una taza de café caliente. Su sonrisa, como siempre, era encantadora, pero hoy había algo especial en ella. Algo cálido y, quizás, un poco más personal de lo habitual. Colocó la taza en mi escritorio y dejó una pequeña nota al lado. «Para un pequeño descanso», dijo, asintiendo y volviendo a sus asuntos. Tomé la nota con curiosidad y la desdoblé. Estaban escritas unas pocas palabras que me dejaron sin aliento. «Añades una gota de calor a cada uno de mis días». Esas palabras eran como un cumplido ambiguo, escondido tras un gesto amistoso. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un calor en las mejillas. Quería tirar la nota, pero algo me detuvo. Ese pequeño trozo de papel parecía algo importante, un símbolo de una atención que no era tan simple. Lo doblé y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo, decidiendo que sería algo así como un secreto entre nosotros. Un pequeño, empapado secreto. Cuando llegué a casa, Josh estaba sentado en el sofá, hojeando su teléfono. Parecía cansado, tal vez por el trabajo, o tal vez por mi ausencia. Colgué mi abrigo y me dirigí al dormitorio, pero Josh me llamó. «Sara, ¿dónde has estado tanto tiempo?» «En el trabajo», respondí intentando mantener la voz firme. «Seguimos lidiando con ese proyecto», asintió, pero sus ojos decían que sentía algo. Era una sensación extraña, como si entre nosotros hubiera crecido una brecha invisible, y sabía que esa brecha solo se hacía más profunda. Más tarde, cuando fui a la cocina a servirme agua, noté que Josh sostenía mi abrigo y revisaba cuidadosamente los bolsillos. Me congelé al ver cómo sus dedos sacaban esa misma nota. Sus ojos se fijaron en el texto y lentamente lo leyó, sin expresar ninguna emoción en su rostro. En ese momento, quise decir algo, justificarme, pero no pude pronunciar ni una palabra. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, sin apartar la vista del papel. Pero antes de que pudiera decir algo, suspiró y devolvió la nota a su lugar, como si hubiera decidido no continuar la conversación. «Solo algo del trabajo», respondí sintiendo un nudo en la garganta. No respondió, pero sus ojos decían mucho. Después de ese incidente, cada vez más me encontraba pensando en Alex. Me sentía atraída hacia él, a pesar del sentimiento de culpa y el miedo de perder lo que ya tenía. Cada toque suyo, cada mirada, provocaban en mí una tormenta de emociones que intentaba reprimir. Pero cuanto más intentaba ocultarlas, más fuertes se volvían, como agua rompiendo una presa. Con Alex me sentía más viva que nunca. Sus cumplidos, sus miradas, sus sutiles insinuaciones, todo eso se convirtió en esa chispa que encendió algo olvidado en mí. Sabía que estaba al borde de una línea peligrosa, pero no podía detenerme. Después de ese episodio bajo la lluvia, mi relación con Alex cambió, al igual que la suya conmigo. En el momento en que se ofreció a ayudarme, cuando se preocupó por mí, surgió entre nosotros un nuevo vínculo. Era más que la atención de un jefe hacia su empleada, era algo mucho más personal, y sabía que para él tampoco había pasado desapercibido. Ese día en la reunión estaba particularmente nerviosa. Estábamos sentados uno al lado del otro con Alex, y parecía que toda la oficina se había congelado mientras la dirección discutía los detalles del nuevo proyecto.
Intentaba tomar notas de los puntos clave, haciendo como si estuviera completamente concentrada en el trabajo, pero mi mente volvía una y otra vez a nuestros recientes momentos juntos, a su mirada, a su cuidado, a esas palabras en la nota. De repente, sentí un roce. La mano de Alex se deslizó levemente sobre la mía debajo de la mesa, un movimiento inocente, quizás accidental, pero que me hizo estremecerme. Mi mirada se cruzó brevemente con la suya, y en sus ojos vi algo más que un simple interés profesional. Sonrió levemente, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que no había sido un accidente. Sus dedos se quedaron en mi mano un momento, y ese contacto me atravesó como una descarga eléctrica. Después de la reunión, no podía dejar de pensar en ese momento. En la oficina solo quedábamos nosotros dos. Los demás compañeros ya se habían ido, y yo estaba sentada en mi escritorio, intentando terminar un informe. Pero concentrarme era imposible. El silencio de la oficina parecía espesarse a nuestro alrededor, y cada uno de mis nervios estaba al límite. Alex se acercó a mi escritorio, apoyándose en el borde, y sin decir una palabra, me miró. Ese silencio estaba tan lleno de significado que me costaba respirar. En sus ojos estaba la misma chispa que había pasado entre nosotros en la reunión, y sentí cómo esa chispa se encendía. ¿Te quedaste hasta tarde?, preguntó. Su voz sonaba suave, pero había un subtexto que no podía ignorarse. Sí, respondí, aunque sabía perfectamente que no era solo por el trabajo. Se inclinó un poco más cerca y sentí su respiración en mi cara. Su mano tocó la mía con suavidad, y no pude resistirme. En ese momento simplemente dejé que todo sucediera. Alex se inclinó aún más y me besó. Fue un beso corto, cauteloso, pero enseguida se volvió más insistente, apasionado. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que podría oírse al otro lado de la oficina. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que sentía era su presencia cerca de mí. Pero de repente, una ola de culpa me invadió. Me aparté bruscamente, levantando la mano para detenerlo. No deberíamos, dije, sintiendo el calor en mi rostro. Me espera el trabajo, tengo que terminar el informe. Intenté hacer ver que era solo un momento de trabajo, que no había pasado nada importante, pero mi corazón latía demasiado rápido. Me levanté, recogí mis cosas y me dirigí a la salida, sintiendo su mirada quemándome la espalda. «Sara», susurró él, pero no me giré. Necesitaba irme, necesitaba distanciarme de ese momento para no perder el control de mí misma. Al salir de la oficina, me envolvió una mezcla de emociones: atracción, culpa, miedo. Ese beso fue la primera chispa, y sabía que todo lo que estaba sucediendo entre nosotros ya no podía ignorarse. Después de lo que ocurrió en la oficina con Alex, intenté devolver mi vida a su cauce habitual. Decidí dedicar más tiempo a Josh, planear cenas juntos, incluso sugerí dar un paseo por el parque, donde no habíamos estado en mucho tiempo. Pero a pesar de todos mis intentos de recuperar la cercanía de antes, algo dentro de mí había cambiado. Había una sensación de distanciamiento que no podía ocultar. Josh intentaba ser atento, se reía de mis intentos de inventar planes para el fin de semana. Cenábamos, hablábamos de nuestras cosas, pero me parecía que cada conversación tenía lugar a través de una barrera invisible. Cuando él tocaba mi mano, yo respondía, pero sentía que eso ya no me daba alegría, que no me llenaba como antes. Todo parecía igual que antes, pero yo sabía que algo no estaba bien. Un día, Alex me escribió un mensaje. «Necesitamos discutir los detalles del nuevo proyecto. ¿Qué tal un almuerzo?». Sabía que era solo una formalidad, una excusa para vernos, y a pesar de todos mis intentos de mantener la distancia, acepté. Nos encontramos en un pequeño restaurante, tranquilo y acogedor, con luces tenues y pocos clientes. Me sentía al borde de algo, pues apenas unos días atrás había intentado romper ese puente emocional entre nosotros, pero su presencia me atraía de nuevo. Pedimos la comida, y Alex empezó a hablar del proyecto, pero sus palabras parecían secundarias. Toda nuestra conversación estaba impregnada de significados ocultos. Cada palabra, cada mirada me hacían entender que no se trataba solo del trabajo. «¿Sabes?», dijo Alex, dejando los cubiertos y acercándose un poco más.
Creo que tenemos un asunto pendiente. Sus palabras me hicieron quedarme inmóvil. Lo miré, y él se acercaba lentamente hacia mí. Mi mente gritaba que estaba mal, que ese no era el lugar ni el momento, pero mi cuerpo no parecía querer resistirse. Sus ojos estaban llenos de seguridad, y en ese momento me pareció que estábamos solos en ese lugar, que todo alrededor había dejado de existir. Pero justo cuando su rostro se acercó al mío, mi teléfono sonó de repente. Era Josh. Sobresaltada, me aparté instintivamente y contesté. «Hola, cariño, ¿dónde estás? ¿Todo bien?» Su voz sonaba preocupada, como si hubiera sentido que algo iba mal. Sí, todo bien. Estoy en una reunión del proyecto», respondí, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Dentro de mí se levantó una ola de culpa, como si me hubieran pillado en el acto. Me disculpé rápidamente con Alex, diciendo que tenía asuntos que atender y que debía irme. Alex asintió en silencio. Su mirada se volvió más distante, y comprendí que entre nosotros había vuelto a levantarse una pared. Me apresuré a salir del restaurante, sintiendo cómo las piernas me fallaban. Josh me esperaba en casa, y su cuidado, su voz al otro lado del teléfono me devolvieron a la realidad, donde debía ser una esposa fiel. Pero dentro de mí aún ardía ese sentimiento que me hacía buscar a Alex, como si viviera en dos mundos a la vez, cada uno de los cuales destruía al otro. En esos días sentía que estaba balanceándome al borde de un precipicio, y cualquier imprudencia podía destruir mi frágil mundo. Josh sugirió pasar el fin de semana juntos. Ir a las montañas, cambiar de ambiente, olvidarnos de las preocupaciones cotidianas. Quería que estuviéramos juntos, como antes, y sus ojos llenos de expectativa me parecían especialmente tiernos. «Cariño, los dos necesitamos un descanso», dijo, abrazándome cariñosamente por los hombros. «Pasemos este fin de semana juntos, lejos de todo esto». Lo miré a los ojos y sentí un nudo en la garganta. Pero había otra parte de mí, aquella que se sentía atraída por Alex y vivía en un mundo diferente, un mundo secreto. Sabía que no podía permitirme estar con Josh todo el tiempo, que necesitaba tener razones para estar distante. Suena genial, pero... empecé, eligiendo mis palabras. Necesito terminar un proyecto importante. Tal vez la próxima vez. Su rostro se ensombreció un poco, pero no insistió. En su mirada pasó una sombra de decepción, pero sonrió y asintió, tratando de ocultar sus emociones. Mientras tanto, Alex no se daba por vencido. Empezó a enviarme regalos, pequeños gestos de atención, pero cada uno de ellos decía que pensaba en mí y que quería estar cerca. Primero fueron flores, enviadas al trabajo, un ramo brillante que tuve que esconder en un armario para que los compañeros no sospecharan nada. Luego fue una pequeña caja de bombones, acompañada de una nota: «Algo dulce para tu día de trabajo». Cada vez que recibía uno de esos signos de atención de él, sentía una mezcla extraña de alegría y miedo. Escondía todos los regalos para que Josh no se enterara. Los bombones me los comía de camino a casa, y las notas las guardaba en mi bolso, como si fueran un secreto valioso. Todo esto me atraía aún más hacia Alex, a pesar del sentimiento de culpa que se había convertido en mi compañero constante. Lily, mi amiga y compañera de trabajo, empezó a notar los cambios en mi comportamiento. Almorzábamos juntas con frecuencia, hablábamos de nuestras cosas, y le bastaba una mirada para darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. «Sara, últimamente estás diferente», me dijo un día, mientras estábamos sentadas en una pequeña cafetería en la esquina de la calle. «¿No quieres contarme algo?» Sentí cómo mi corazón se detenía. Demasiadas emociones habían irrumpido en mi vida, y no sabía cómo ocultarlas. Trataba de parecer tranquila y despreocupada, pero Lily me conocía demasiado bien como para no darse cuenta. «No, todo está como siempre», respondí, desviando la mirada y dando un sorbo de café. «Solo tengo muchas tareas en el trabajo, estoy un poco cansada». «¿De verdad?» Lily entrecerró los ojos, estudiándome con esa sonrisa astuta tan característica de ella. «Porque yo pensé que tenías un romance. Te ves diferente». Intenté reír para ocultar mi confusión, pero no fue muy convincente. «Ay, Lily, exageras», dije. «Solo es el cansancio. Nada de romances». Pero por dentro todo estaba patas arriba.
Sentía cómo la tensión crecía y se volvía insoportable. Todos esos regalos de Alex, su insistencia, mis mentiras a Josh, todo eso me estaba destrozando. Y aunque intentaba convencerme de que tenía la situación bajo control, cada día me resultaba más difícil creer en ello. El evento corporativo se llevaba a cabo en un lujoso salón de uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. El brillo de las luces, el destello de las lámparas de cristal y la música de jazz de fondo creaban una atmósfera llena de glamour y opulencia. Había llegado junto con Josh, tratando de parecer segura de mí misma, pero dentro de mí hervía la ansiedad. Cada vez nos alejábamos más, y cada día viviendo dos vidas me agotaba. Tan pronto como comenzaron los discursos formales y las presentaciones, Josh se perdió en la conversación con sus colegas y sentí la oportunidad de salir a tomar aire fresco. La terraza, ubicada detrás del salón, estaba iluminada por la suave luz de los faroles. Salí allí, esperando encontrar algunos minutos de paz, pero en su lugar vi a Alex. Estaba apoyado en la barandilla, y cuando me vio, sonrió. Mi corazón volvió a detenerse, y sabía que esto era una señal del destino, otro paso del cual no podía escapar. ¿Tú también decidiste esconderte de todo este bullicio?, preguntó, acercándose a mí. ¿Se podría decir así?, respondí, sintiendo cómo su presencia me envolvía. Estábamos de pie en silencio, disfrutando del aire fresco de la noche mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Alex se inclinó hacia mí, su voz se volvió suave, casi un susurro. Sara, ambos sabemos que hay algo entre nosotros, y no puedo seguir pretendiendo que no existe. Lo miré, sintiendo cómo dentro de mí crecían las dudas. Esas palabras me hicieron darme cuenta de que ya no se trataba solo de emociones. Alex había dado un paso adelante, y ese paso era demasiado serio como para ignorarlo. Quiero que sepas, continuó, sus ojos fijos en los míos, que estoy dispuesto a hacer todo por ti. Te mereces no solo amor, sino también reconocimiento en el trabajo. Tu lugar es estar en la cima, y yo puedo ayudarte. Sus palabras resonaban en mis oídos. Prometían no solo un romance, sino también un crecimiento profesional, como si ese camino pudiera ser la salida que yo estaba buscando. Todo parecía tan tentador, pero también daba miedo. Di un paso atrás, sintiendo cómo crecía el conflicto interno. Alex, no estoy segura de que pueda hacer esto, confesé, y mi voz tembló. Todo esto es demasiado. No sé si estoy lista. Él no se apresuró, no intentó presionarme. Solo me miró, su mirada llena de algo profundo y sincero, como si comprendiera mis miedos y dudas. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo, dijo suavemente. Solo piensa en ello. Estoy aquí, cerca, y no tengo prisa. En ese momento, entre nosotros algo parecía desdibujarse. Los límites que antes eran claros ahora parecían borrosos, como las sombras bajo la luz de los faroles. Sentía que estaba al borde de algo nuevo, desconocido, pero también arriesgado. Permanecer en el lugar era seguro, pero mi corazón ya había aceptado este desafío. Simplemente no sabía si tendría el valor de dar el siguiente paso. Esa noche todo se salió de control. Después del evento corporativo me encontré con Alex en el estacionamiento. Estábamos parados junto a su coche, y la tensión que se había acumulado entre nosotros finalmente se rompió. Me miró. Sus ojos ardían con esa misma pasión que había visto antes, una pasión que para mí era a la vez atractiva y aterradora. Sara. Su voz sonó baja pero insistente, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba lista para dar este paso. No pude responder. Las palabras se quedaron atrapadas dentro de mí, y en su lugar simplemente di un paso hacia él. Alex abrió la puerta del coche y, sin dudarlo, me invitó a entrar. En la oscuridad, ocultos de las miradas ajenas, sentí sus manos rodeándome, como si en ese momento desaparecieran todas las dudas y los miedos. Estábamos demasiado cerca. Sus labios se encontraron con los míos con insistencia, y toda la pasión creciente, todas esas emociones que había intentado contener, salieron a la superficie. Nos olvidamos de todo, solo él y yo, en el pequeño espacio del coche, rodeados de oscuridad y de nuestros propios deseos. Fue embriagador, excitante, pero tan pronto como todo terminó, la realidad volvió.
Miré por la ventana, sintiendo cómo una ola de culpa me invadía. Dentro de mí había un vacío, como si hubiera perdido una parte de mí. Alex intentó hablar, pero asentí en silencio. Abrí la puerta y salí del coche. Sabía que debía volver a casa. Cuando llegué, Josh estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. Giró la cabeza en cuanto entré, y sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su mirada que me hizo encogerme. Sabía que algo estaba mal, y yo lo sentía. «Otra vez llegas tarde», dijo, sin apartar la vista de mí. Intenté sonreír, fingiendo que todo estaba bien, pero la sonrisa salió forzada. «Solo el proyecto...» Empecé, pero me interrumpió. «¿El proyecto? ¿Todas las noches el proyecto?» Su voz ya no sonaba como una pregunta, sino como una acusación. El silencio tenso se instaló en la habitación y sabía que había llegado el momento en que debía explicar algo. Bajé la mirada, tratando de evitar su mirada. «Lo siento, Josh, solo que ahora es un periodo complicado», murmuré, tratando de encontrar las palabras que pudieran calmarlo. Pero ni yo misma creía en mis excusas. Toda la pasión que acababa de experimentar con Alex no dejaba espacio para una verdadera intimidad con Josh. Él suspiró, bajando los hombros, y vi cómo el dolor se reflejaba en sus ojos. Josh se acercó a mí. Sus manos se posaron suavemente en mis hombros. «Sara, ¿qué está pasando? No te reconozco últimamente. Es como si estuvieras desapareciendo de mí». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Realmente lo sentía. Todo lo que había intentado ocultar se estaba volviendo demasiado obvio. Entendía que le estaba haciendo daño, que nuestro amor poco a poco se estaba convirtiendo en una cáscara vacía. Pero, a pesar de ello, no podía romper el vínculo con Alex. Esa noche, acostada junto a Josh, me hice la promesa de que esa había sido la última vez, que no permitiría que esto siguiera destruyendo nuestra vida. Pero incluso con esa promesa sabía que, en el fondo, aún lo deseaba. A Alex, la pasión que él me daba, esa chispa que me hacía sentir viva. Y aunque me decía que era el final, en el fondo sabía que él seguiría estando allí. La noche siguiente me quedé nuevamente en el trabajo, y por supuesto no tenía nada que ver con el proyecto. Era una reunión con Alex. Una vez más, nos quedamos solos en la oficina, discutiendo algo sin importancia, pero todo eso era solo un pretexto para estar cerca. Sabía que ya estaba atrapada en mis sentimientos y excusas, pero cada vez me resultaba más difícil detenerme. Alex se ofreció a llevarme a casa. Dudé, pero no me negué. Conducíamos en silencio. La tensión en el aire era casi palpable. No sabía qué decirle. Todo se estaba volviendo demasiado complicado. El coche se detuvo frente a nuestra casa y Alex se inclinó ligeramente hacia mí, colocando su mano sobre la mía. «Sara, sé que esto es difícil para ti», dijo en voz baja. «Estoy aquí para ti, recuérdalo». Sonreí, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. No podía decir nada. Toda esta situación se había vuelto una carga insoportable, y no sabía cuánto tiempo más podría soportarla. Cuando salí del coche, ni siquiera noté que alguien estaba observando. Josh estaba de pie en la ventana, y vio cómo salía del coche, y vio a Alex. Sentí su mirada cuando giré la cabeza hacia la casa. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que ese momento tendría consecuencias. Cuando entré, Josh me esperaba en la sala de estar. Su rostro era serio, sus ojos llenos de sospecha. De inmediato supe que había sentido algo, que había entendido algo. ¿Quién era? Su pregunta sonó baja, pero en ella había una amenaza oculta. «Solo un colega». Intenté sonreír, fingiendo que no había pasado nada importante, pero Josh no se dio por vencido. Se acercó a mí, su mirada era fija. «¿Un colega? ¿Por qué un colega te lleva a casa tan tarde? ¿Y por qué estás tan nerviosa, Sara?» Su voz se volvía más dura y sentía cómo dentro de mí crecía el pánico. «Josh, es solo trabajo. Estábamos discutiendo el proyecto y se ofreció a llevarme. No significa nada». Respondí, pero mis palabras sonaban demasiado tensas. Mi confusión me delataba. No podía ocultar el temblor en mi voz, y Josh lo notó. «Me estás ocultando algo», dijo, y en su voz había dolor. «Sara, dime la verdad. Veo que algo no está bien entre nosotros y no es la primera vez.
Bajé la cabeza, sin saber cómo responder. En ese momento toda mi mentira, todos mis intentos de mantener ambos mundos, empezaron a desmoronarse. Las palabras no salían, en su lugar tenía un nudo en la garganta, y los ojos se me llenaban de lágrimas. Josh tenía razón, y ya no podía negarlo. En ese momento entendí que todo lo que había hecho con Alex no solo estaba destruyendo a mi familia, me estaba destruyendo a mí. Alex era hacia quien yo me dirigía, pero ¿valía la pena todo lo que estaba perdiendo ahora? Sabía que mi relación con Josh estaba al límite, y si no hacía algo para arreglarlo, lo perdería para siempre. Alex tal vez también lo sintió. Su mirada en el estacionamiento era cálida y de apoyo, pero en sus ojos había preocupación. Entendía que nuestra relación estaba en riesgo. Todo esto se había vuelto demasiado arriesgado, y veía que él comenzaba a pensar en las consecuencias. Me fui al dormitorio, dejando a Josh en la sala, y cerré la puerta tras de mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí como todo el peso de mis acciones caía sobre mis hombros. Tenía que tomar una decisión, y sabía que eso sería lo más difícil de todo. Lily siempre había sido mi mejor amiga y la única persona en la que podía confiar. Me había visto en diferentes momentos de la vida, tanto en momentos de felicidad como en momentos de desesperación. Por eso, cuando todo esto comenzó, decidí no involucrarla en mis problemas, para no obligarla a elegir entre apoyarme u juzgarme. Pero el destino dispuso lo contrario. Un día, Lily vio por casualidad cómo Alex y yo hablábamos en el estacionamiento de la oficina. Vio cómo él tocó mi mano y su mirada cambió de inmediato. Más tarde, en el trabajo, se acercó a mí, sus ojos llenos de preguntas y, tal vez, preocupación. «Sara, ¿qué está pasando?», preguntó en voz baja, sentándose en el borde de mi escritorio. Sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo, que ya no podía esconderme detrás de excusas. Lily era demasiado lista y perspicaz para no detectar la mentira. «Lily», empecé suspirando, «todo se ha vuelto demasiado complicado. Yo misma ya no sé lo que estoy haciendo». Sus ojos se abrieron más y se inclinó hacia mí para que nadie la escuchara. «¿Es con Alex? Los vi en el estacionamiento. Sara, ¿tienes un romance?». Asentí en silencio y mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo este tiempo había intentado convencerme de que tenía la situación bajo control, de que podía seguir viviendo mi doble vida, pero ahora, al decirlo en voz alta, me asustaba. Ya no era solo una fantasía, era una realidad y no podía negarlo. «Tienes que decirle a Josh», dijo Lily en voz baja pero con firmeza. «No puedes hacerle esto, Sara. Él merece saber la verdad». «No puedo, Lily», respondí sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «No sé lo que quiero. Alex me hace sentir viva, pero Josh, él es mi familia. Estoy confundida». Lily me abrazó suavemente como si intentara darme apoyo en ese momento difícil, pero sus palabras se quedaron en mi mente. Josh realmente merecía saber la verdad, pero ¿cómo podía contarle que le había sido infiel? ¿Cómo podía destruir todo lo que habíamos construido juntos? Esa noche, cuando volví a casa, Josh me esperaba en la sala, como la noche anterior. Estaba de pie, apoyado en la pared, sus ojos serios, y de inmediato supe que hoy no iba a ceder. «Sara», empezó, su voz sonaba cansada, «¿me estás engañando?». Esas palabras me atravesaron como una flecha, haciendo que mi corazón se detuviera. No sabía cómo responder. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta, y solo pude mirarlo, tratando de encontrar una respuesta en mis pensamientos. Pero todas mis excusas y mentiras parecían tan insignificantes frente a su mirada directa. «Por favor, dime la verdad». Su voz temblaba, y veía el dolor y la desesperación reflejados en sus ojos. «No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Veo que algo no está bien. No eres la misma de antes». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentía cómo dentro de mí luchaban dos mundos, el mundo donde era la esposa de Josh y el mundo donde era esa mujer que Alex hacía sentir viva. Sabía que ahora tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. «Josh», empecé, la voz temblando. «Yo no sé cómo decirte esto. Estoy confundida. Todo es demasiado complicado». Josh cerró los ojos,
como si intentara reunir sus pensamientos, y luego los abrió lentamente. En su mirada había dolor, pero también determinación. Solo quiero saber si realmente quieres estar conmigo, o si ya estás en otro lugar. Dímelo, Sara. Con sinceridad. Sus palabras me hicieron comprender que ya no había más opción. Tenía que tomar una decisión, no solo por Josh, sino también por mí misma. Sabía que nuestra relación con Josh no podía seguir igual. Ambos sabíamos que necesitábamos un cambio, y por eso, al día siguiente, decidí que necesitábamos una noche para intentar volver a sentirnos como pareja, recordar lo que nos unía. Josh aceptó, y organizamos una cena acogedora en casa, con velas encendidas y música suave de fondo. Josh parecía cansado, pero podía ver que quería intentarlo. Hablamos de cosas triviales, evitando los temas complicados. Sentía que había algo invisible entre nosotros, pero trataba de ignorarlo, temiendo herirlo de nuevo. Después de la cena, nos sentamos en el sofá y me acurruqué contra él. Quería sentir su calor, su cuidado, ese vínculo que nos había sostenido tanto tiempo. Parecía que tal vez esto podría ser el comienzo de algo nuevo, si pudiéramos superar todas estas dificultades. Pero justo en ese momento mi teléfono, que estaba sobre la mesa, sonó. La pantalla se iluminó, mostrando un nuevo mensaje de Alex. Josh miró el teléfono y vi de inmediato cómo su rostro se oscurecía. Sus ojos se llenaron de preocupación y decepción. «Es él otra vez, ¿verdad?» Su voz era baja, pero en ella había una amenaza. Se enderezó, apartándose de mí, y sentí cómo la atmósfera cálida que intentábamos crear desaparecía de inmediato. «Josh, es del trabajo», traté de explicarme, tomando el teléfono y bloqueando la pantalla. «Solo es un proyecto». Josh negó con la cabeza. Su mirada me atravesaba. «¿A las 10 de la noche? ¿Cuánto tiempo más va a seguir esto, Sara?» Suspiró, y vi cómo su paciencia se agotaba, cómo todos nuestros intentos de acercarnos de nuevo se desmoronaban. «Sabes, ya no puedo seguir así. Este trabajo, esa persona, todo esto nos está destruyendo. Josh, por favor». Intenté encontrar las palabras, pero no pude. En el fondo sabía que todo lo que decía era cierto. El trabajo se había convertido en la fuente de mis problemas, no solo profesionales, sino también personales. Mi atracción por Alex estaba destruyendo nuestro hogar, nuestro amor. «Ya hablé con un conocido», dijo Josh tras una larga pausa. Su voz se volvió firme. «Te va a contratar en otra empresa. El salario será incluso más alto y las responsabilidades las mismas. No tendrás que trabajar más con él». Me quedé inmóvil, sintiendo cómo dentro de mí surgía una contradicción. Era una salida que me permitiría dejar todo atrás e intentar recuperar nuestra relación con Josh. Pero la idea de dejar a Alex, de romper todos los lazos con él, me desgarraba por dentro. No sabía si estaba lista para eso. Tenía miedo de admitir que aún sentía atracción hacia él, que no podía simplemente cortar esa relación. Josh me miraba, esperando una respuesta. Veía mi vacilación, veía cómo dudaba. Sus ojos, llenos de esperanza, se apagaban poco a poco. «No sabes lo que quieres, ¿verdad?», dijo finalmente, y en su voz había decepción. «Todo está claro, Sara. No estás lista para renunciar a ese trabajo, a él. Lo entiendo». Se levantó y se dirigió a la puerta, dejándome sola en esa habitación llena de nuestras esperanzas incumplidas. Me quedé sentada en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Sabía que Josh tenía razón. Estaba demasiado confundida acerca de mis deseos, de lo que quería en la vida. Ahora tenía que tomar una decisión para dejar de torturarnos a ambos y tal vez salvar al menos una parte de mi vida. Volvía a casa tarde por la noche. El día en el trabajo había sido estresante y todos mis pensamientos estaban ocupados tratando de averiguar qué hacer a continuación. Demasiadas dudas, demasiada incertidumbre y dolor. No sabía lo que me esperaba, pero entendía que estaba al borde, frente a una decisión inevitable. Cuando entré a la casa, lo primero que sentí fue un silencio tenso. Josh estaba de pie en la sala, su mirada fija en mí. Esta vez había algo nuevo en sus ojos, algo que me asustó. Desconfianza, sospecha, dolor, todo eso se mezclaba en su mirada, y comprendí que sabía algo.
Hola, dije en voz baja, tratando de sonreír, pero él no respondió. No se movió de su lugar, sus ojos no se apartaban de mí, y un silencio opresivo llenaba la habitación. Me quité el abrigo y lo colgué, intentando no mirar a Josh. Dentro de mí crecía la sensación de que algo había cambiado, y no para bien. Cuando me acerqué al sofá, él finalmente habló. Sara. Su voz era fría, casi carente de emociones. ¿Aún piensas que no me doy cuenta de nada? Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El corazón me latía con fuerza y sentí que el suelo se me iba de los pies. ¿De qué hablas?, pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz delataba la tensión. Josh se acercó más a mí, su rostro seguía siendo inescrutable. Lo encontré todo, dijo. Sus palabras sonaban como una sentencia. Sé lo tuyo con Alex, todas esas noches en las que trabajabas, todos sus encuentros. Sé todo. Mi mirada se cruzó con la suya, y en ese momento entendí que ya no había dónde esconderse. Todo lo que había estado ocultando, todo lo que había intentado evitar que se destruyera, ahora estaba expuesto e inevitable. Todo mi mundo se desmoronaba, y ya no podía ocultar mis errores. Josh, empecé sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Lo siento. No quería que todo fuera así, pero él no escuchaba. Levantó la mano, como si me estuviera deteniendo, y su rostro se endureció aún más. Lo decidimos aquí y ahora, dijo en voz baja, pero había una fuerza en sus palabras que hizo que todo dentro de mí se paralizara. O te quedas conmigo y rompes todos los lazos con él, o te vas. Pero ya no puedo seguir viviendo así. No más mentiras, no más engaños. Decide. Lo miré, y dentro de mí se desataba un huracán de sentimientos. Culpa, vergüenza, miedo y esa inextinguible atracción hacia Alex. No sabía qué decir, qué elegir. Cada opción me parecía una pérdida, la pérdida de una parte de mí misma por la que había vivido durante mucho tiempo. Josh me miraba, esperando mi respuesta, y yo entendía que este era el momento de la verdad, del que ya no se podía escapar. La historia terminaba aquí, en este silencio tenso. Entre nosotros, en el aire, flotaba una pregunta para la cual aún no tenía respuesta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sabía que ya no había lugar donde esconderse. Tenía que tomar una decisión, pero ¿sabía cuál? ¿Y bien, Sara? Su voz era suave, pero en ella había una determinación desesperada que me asustaba más que nada. ¿Cuál es tu decisión?,